¿Cuál es un poco también el objetivo o la intencionalidad de los temas que vamos a desarrollar? La entrada en vigencia del Tribu CR sin duda representa un cambio de paradigma en relación a las fiscalizaciones que la administración tributaria nos puede ejecutar. Una característica que también he detectado a lo largo de los años de estar trabajando distintos temas como con la Cámara de Empresarios de Combustible es que el empresario de combustible es un empresario que no solo en muchos casos se dedica a su actividad como distribuidor de combustible, sino que también tiene muchas actividades a la par. Es un empresario muy activo en muchos campos. Entonces, vamos a ver cuáles son, qué es lo que está haciendo la administración tributaria en fiscalización, de qué nos tenemos que cuidar y también temas muy novedosos en relación a la información que la administración recibe de otros países, que eso es un tema fundamental. Vamos a analizar dos puntos fundamentales de la nueva versión 4.4 de facturación electrónica. Vamos a ver temas de fiscalización de IVA, vamos a ver temas de fiscalización de exoneraciones, vamos a ver tema de impuestos sobre la renta, vamos a hacer unos comentarios en relación con los impuestos municipales para posteriormente entonces llegar a la etapa mencionada de preguntas, la cual reitero, ojalá sea un espacio donde en confianza podamos conversar y que todos salgamos con las dudas, ojalá atendidas. Tema Tribu CR, y aquí es donde viene el cambio de paradigma que yo les menciono. Recordemos que por medio del Banco Mundial, el gobierno de Costa Rica recibió un préstamo alto, de alrededor de 154 millones de dólares, los cuales tienen la intencionalidad de que el Ministerio de Hacienda renueve sus sistemas informáticos. Entonces, esto se ha materializado a nivel fiscal con la entrada ya plena de este nuevo sistema, el cual se ha denominado Tribu CR. Y como ustedes saben, pues no ha sido ajeno a una gran cantidad de problemáticas. Se presentaron durante las primeras semanas y siguen presentándose inconvenientes en relación a la entrada en vigencia de este sistema. Ahora bien, como cualquier sistema informático y ustedes que son empresarios saben que cuando se adquiere un sistema, pues usualmente hay una etapa de adaptación, una etapa donde se van corrigiendo algunos errores. El problema acá es que estamos frente a obligaciones tributarias que tienen un gran impacto ante el Estado y que yo puedo asumir responsabilidades. Entonces ya y vamos a analizar un par de temas relacionados a esto que nos va a permitir cubrirnos la espalda. Ahora bien, ¿en qué radica el cambio de paradigma? En que anteriormente la administración tributaria realizaba sus fiscalizaciones de manera tradicional, una auditoría tradicional, que era, le tocan la puerta, dicen, miren, venimos del Ministerio de Hacienda a ejecutar una auditoría. Y entonces empezaban a revisar la información que tiene en su poder la empresa. Eso se llama control tributario intensivo en términos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. ¿En qué consiste el control tributario intensivo? En que la administración revisa la información en poder de la empresa, en poder del contribuyente. ¿Cuál es el cambio que se va a implementar ahora con Tribu CR? Que la administración tributaria va a tener mucha información en su poder. Información que obtiene de facturación electrónica, donde en tiempo real tiene las compras y las ventas de una empresa. Por medio de la información aduanera, tienen un control absoluto de las Sí, importaciones yo de me las inscribí. empresas y digamos que a partir de las declaraciones nuevas, y ya vamos a ver que a partir también de los intercambios de información con otros países, tenemos una administración tributaria inundada de información. Entonces, ¿cuál es el cambio? Que la fiscalización ahora se va a basar en lo que se conoce control tributario extensivo, que es cuando tributación utiliza la información
en su poder. Y reitero, hoy en día la información en poder de la administración tributaria es enorme. Y con el nuevo sistema TribuCR, lo que ellos van a poder hacer es controles cruzados. Y por ejemplo, entonces nada más notificar, usted presentó esta declaración, encontré esta diferencia, explique la diferencia. Y ya vamos a ver algunos ejemplos prácticos. TribuCR viene acompañado también de renovación y cambios en los sistemas aduaneros. Ellos le han llamado Atena al nuevo sistema aduanero y es un gran plan que se denomina Hacienda Digital, donde al final de la ejecución de este plan, todos los sistemas de la administración tributaria van a estar interconectados. Frente a este cambio de paradigma de la fiscalización tributaria, ¿qué podemos hacer nosotros como empresarios? Bueno, estar listos en el caso en que la administración me haga cualquier tipo de consulta. Eso quiere decir que tengo que trabajar en mi control interno, tengo que trabajar en mi orden contable. La contabilidad es la piedra angular de cualquier cumplimiento tributario. De ahí nace la posibilidad de tener un adecuado cumplimiento tributario. Y para dormir tranquilo en las noches, entonces, unir esos elementos de control interno, contabilidad, para que a la hora de presentar mis declaraciones yo pueda estar tranquilo. Ejemplos de esto cambio de paradigma que les estoy mencionando. Vean ustedes, esto es un ejemplo de una notificación de este año de la administración tributaria, donde le dicen a un contribuyente que en relación con el impuesto sobre la renta y en relación con el impuesto al valor agregado, realizó un cruce de información de comprobantes emitidos y recibidos de enero a diciembre de 2021 con respecto a las declaraciones de IVA y de renta, detectándose alertas entre el monto de los comprobantes y los montos reportados en las declaraciones. Entonces, ellos advierten que detectaron la diferencia, es decir, que del sistema informático de facturación encontraron que hay más facturas de las que posteriormente se plasmaron en la declaración de IVA y en la declaración de renta. Entonces le dice, acláreme esta situación. En este caso, por ejemplo, cuando fuimos a revisar el sistema con el proveedor de facturación electrónica, detectamos que ese proveedor quizás no era el más fiable e incluso cuando se le solicitó que enviara un reporte de todos los comprobantes de la empresa, manifestó que tenía ciertos desfases de información. Entonces ya eso es un inconveniente. ¿Por qué? Porque si en la administración tributaria yo tengo comprobantes emitidos por 100 millones, esos mismos 100 millones tienen que plasmarse en IVA y esos mismos 100 millones tienen que plasmarse en renta. ¿Cómo se puede manifestar esto a nivel de las estaciones de servicio? Bueno, yo sé que las estaciones de servicio son ordenadas en temas de sistemas de facturación. Usualmente cuando uno va a la estación, tecnológicamente eso está bien estructurado, pero no está de más hacer una revisión. ¿Por qué? Porque si por algún error o alguna circunstancia en el día a día se hacen uno, dos, tres comprobantes que realmente no correspondían, no se hace la nota de crédito posteriormente, a nivel del Ministerio de Hacienda, esos comprobantes quedan como debidamente emitidos y por ende yo tendría que pagar el ingreso y eventualmente también algún efecto en el impuesto al valor agregado. ¿Qué nos permite ilustrar este ejemplo? Que todo ese depósito informático gigantesco que tiene la administración tributaria de comprobantes electrónicos, si es utilizado, si es revisado y si es constatado para verificar que se estén cumpliendo con las obligaciones. Entonces, primera idea de la mañana de hoy, tengamos muy ordenado el tema de la facturación electrónica, tengamos una relación de cercanía con mi proveedor de facturación electrónica, porque eso es un elemento fundamental, fundamental
para el día en que la administración me ejecute este nuevo cambio de paradigma, que es control tributario extensivo. Utilizan la información en poder de ellos. Aquí encontramos igual otro Don ejemplo. Marcelo, Sí, señor, adelante. gracias, te puedo interrumpir. Adelante, don José Miguel. Gracias. Todos sabemos que las estaciones de servicio declaran su renta por el margen de comercialización. Ahí hay un abismo enorme con la información que tiene Hacienda, digo, por las facturas que tiene. Y ¿cómo ven eso en Hacienda? Porque nosotros vamos a reportar, póngale usted, casi que el 10% de una transacción de ingresos cuando ellos tienen miles de millones ahí. Sí, bueno, y vea qué interesante esto que dice don José Miguel, que está muy intrínsecamente relacionado con uno de los grandes inconvenientes que ha tenido la Cámara de Empresarios de Combustible y el sector como grupo frente al Ministerio de Hacienda, que es aquella práctica improcedente donde la administración le exigía a las estaciones de servicio el declarar sus ingresos por la totalidad de lo facturado y no por el margen de comercialización que está debidamente regulado tanto por la ARECEP como con, digamos, todo el aparato estatal. Lo que dice don José es muy acertado porque todos ustedes que tienen incidencia, que participan, que llevan adelante el negocio de la distribución del combustible, de tener una estación de servicio, cada vez que un funcionario de la administración los llame y, por ejemplo, les diga, mire, usted facturó 1.000 millones, pero en su declaración de renta yo no veo 1.000 millones. ¿Por qué? Ahí la respuesta tiene que ser contundente, porque mi ingreso realmente es el margen de comercialización. Yo no tengo que ver o no es mi ingreso aquello que yo recaudo, por ejemplo, para el Estado, que posteriormente se le transfiere a las autoridades estatales por los impuestos específicos que ostenta el combustible. Lo único que yo declaro como mi ingreso es el margen. Y ojalá, y lo plantea muy bien don José, que ahora con estas nuevas prácticas, porque aquí, por ejemplo, en la presentación podemos ver otro ejemplo de estas fiscalizaciones donde lo que ellos están haciendo es puramente control cruzado. En el caso de las estaciones de servicio, la respuesta tiene que ser contundente y sobre todo la respuesta tiene que ser unificada. ¿Por qué? Porque este es uno de esos temas donde tenemos que atacarlo o tenemos que resolverlo como gremio. Y así se ha hecho históricamente. ¿Cuál es el efecto nocivo de que, por ejemplo, volviéramos a la práctica anterior e indebida de declarar todo el ingreso? Bueno, que se dispara, por ejemplo, el impuesto de patentes municipales y muchas estaciones de servicio tuvieron litigios con las municipalidades porque lamentablemente nuestro sistema jurídico tributario a nivel de municipalidades en muchos de los casos obliga a pagar el impuesto de patente sobre ingresos brutos, no sobre ingresos netos, lo cual dispara el monto a pagar. Aquí les decía que vemos otro ejemplo donde la administración le dice a un contribuyente que en el comparativo realizado de las declaraciones de IVA del 2021, 2022 y 2023 versus lo declarado en el impuesto sobre las utilidades, encuentra una discrepancia, por lo que le solicita revisar su contabilidad a efectos de aportar las pruebas en caso de ser necesario. Que aquí hay un tema fundamental. Hoy en día, como empresa, yo tengo que tener la capacidad de generar respuestas sustentadas en la contabilidad. Yo le puedo dar a la administración tributaria un argumento, pero ese argumento tiene que ir acompañado con la lógica contable, es decir, que la contabilidad esté bien llevada. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga la razón en algún aspecto, usualmente si la contabilidad no es acorde o no soporta lo que yo estoy manifestando en esa contestación, voy a llevar las de perder en un escenario de revisión o de fiscalización tributaria. Entonces, creo que es importante lo que mencionó don José Miguel, de estar todos atentos en caso de que llegue alguna notificación,
porque este tema del margen de las estaciones de servicio, yo me atrevería a decir que es un tema ya superado, pero que ahora, a la luz de este nuevo sistema y de estos controles cruzados que está haciendo Hacienda, no vaya a ser que lo quieran reactivar y ahí todo el gremio tiene que ser contundente en dar esta respuesta que mencionaba de que el ingreso realmente a las estaciones es el margen y así está sustentado en las distintas leyes específicas. Este otro ejemplo es aún más alarmante, diría yo, y aún más interesante. Y esto lo traigo porque no es extraño que en nuestro país y sobre todo empresarios prominentes como son los empresarios del combustible tengan algún tipo de estructura fiscal internacional donde de pronto se ha hecho una elaboración donde se incluyen otros países y donde usualmente por un tema de cercanía geográfica, por un tema de facilidad, dentro de estas estructuras se incluye a Panamá. Resulta ser que nuestro país suscribió, al igual que muchos países del mundo, un tratado internacional que es un tratado internacional de intercambio automático de información de cuentas financieras para fines fiscales. Las siglas de dicho tratado es CRS. Ese tratado lo que establece es que las distintas autoridades fiscales de las distintas jurisdicciones pueden intercambiar la información de las cuentas de las distintas empresas. Entonces, vean este ejemplo que es de 5 de mayo de 2025. Es un ejemplo muy reciente, donde la administración dice, asunto, aviso de reporte estándar de intercambio automático de información de cuentas financieras para fines fiscales. Y entonces le dice a una empresa costarricense, le notificaron esto, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Dice que como resultado del intercambio de información eh, con la Administración Tributaria de Panamá, la Administración Tributaria de Costa Rica recibe el reporte de que para los periodos fiscales 2021 y 2022, la compañía poseía los siguientes balances en las cuentas que se detallan a continuación. Entonces vean ustedes que aquí hay un cambio de paradigma muy importante. ¿Por qué? Porque vea que el reporte trae el periodo, la identificación de la cuenta y de una vez trae el monto que se verificó en ese momento del envío de la información en la cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una cuenta donde una vez la autoridad panameña le dijo a la autoridad costarricense que esta empresa en esta cuenta tenía 1.900.000 dólares. Y entonces dice la Administración Tributaria costarricense que con base en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios proceda a explicar ampliamente el origen de los dineros depositados en las cuentas citadas y aportar la documentación fehaciente de tal origen. Explicar la razón comercial de constituir la sociedad de Costa Rica. ¿Por qué? Porque es el fisco costarricense y le mandaron información de Panamá. Indicar si posee relaciones con otras empresas vinculadas y si pertenecen a un grupo de interés económico. Aportar la composición accionaria, que ahí hay un tema. Recordemos que con el registro de accionistas, el registro de beneficiarios finales, hoy en día ya nuestra administración sabe quiénes son los accionistas de las empresas. Aquí lo vuelve a pedir, pero es un poco como para decir, bueno, yo se lo pido, pero sepa que yo ya lo tengo, ¿verdad? Dice, brindar un listado de las sociedades relacionadas con las que se hayan efectuado transferencias bancarias. Aportar los movimientos de la cuenta bancaria previamente referida. Y ahí un listado que ahora que se avecina la Navidad, bueno, parece la lista del niño cuando nuestros hijos las confeccionan. ¿Cuál es el tema con esto y la peligrosidad en relación a este cambio de paradigma que he venido desarrollando esta idea? Que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece que para acceder al detalle ya de las cuentas financieras de una empresa,
Es decir, para arribar a los saldos que tiene una persona en una cuenta, la administración tributaria costarricense requiere de la autorización de un juez contencioso administrativo. Entonces cualquiera diría, pero entonces como acá la administración de una vez le notifica a esta empresa que tiene en sus cuentas 1.900.000 dólares. Bueno, resulta que, como pude leer al inicio, esta emisión o remisión de información desde Panamá hasta Costa Rica se ejecuta con base en este tratado CRS. Y ustedes saben que desde un punto de vista jurídico, los tratados internacionales están jerárquicamente por encima de las leyes. Entonces, ¿cuál ha sido la interpretación de este tema? Que como ese tratado internacional está por encima del Código Tributario, que es una ley, está por encima de la ley de renta, está por encima de la ley del IVA, entonces que ahí no hace falta, cuando la información viene de afuera, pasar por la autorización de un juez. Entonces, vean qué interesante como entonces ya se da una elaboración donde entonces las administraciones tributarias dicen, bueno, ayúdeme usted y yo le ayudo por el otro lado, ¿verdad? Muchas personas, yo llevo ya como 17 casos de estos, han recibido estas notificaciones. En algunos casos hay capacidad de dar una contestación y en algunos casos se complica un poco más. ¿Por qué? ¿Cuál es el fondo de esto? Bueno, si yo lo que tengo son negocios en Costa Rica y la administración de previos sabe que yo tal vez en Panamá no tengo mayor actividad económica y tengo en una cuenta 1.900.000 dólares y en algunos casos hemos visto muchísimo más sumas. Ustedes saben que el régimen tributario de Costa Rica, tanto en renta como en IVA, es de naturaleza territorial. Es decir, están grabadas las rentas de fuente costarricense. Y entonces la administración dice, qué curioso, usted tiene mucha plata afuera, pero no tiene actividad en ese país. Y en mi país sí es donde está la prominencia de su actividad económica. Por ende, yo voy a presumir que ese 1.900.000 dólares usted lo generó en Costa Rica y lo sacó para Panamá. Entonces usted me debe el 30% de ese 1.900.000 dólares. Básicamente esa es la lógica detrás de este intercambio de información, lo cual es un llamado de atención de nuevo para que tengamos precaución con estos temas. ¿Por qué? Porque la administración desde el año 2012, eh, digamos, ha venido en una cruzada donde se han aprobado muchas leyes que le otorgan la posibilidad de recabar información. Uno históricamente siempre escuchaba aquella famosa frase, sobre todo ahora en campañas políticas, que dicen, es que hay que darle armas a la administración tributaria. Bueno, si nuestra administración tributaria fuese un ejército, yo les diría que ahora está armado hasta los dientes, porque desde hace varios años hemos estado aprobando y aprobando normativas que le da el derecho de acceder a informaciones. Y vean ustedes ejemplos del día a día, ejemplos claros, concretos del hoy, donde ya están ejecutando la utilización de esas herramientas. Entonces, ¿qué le queda al contribuyente frente a esto? Bueno, tener un régimen de cumplimiento fiscal, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitarme inconvenientes, para evitarme una desazón cuando me ejecutan un cobro tributario. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Si bien es cierto, nuestro país no ha sido especialmente prominente en ejecutar procesos penales tributarios, sí es verdad que ya existen un par de condenas penal tributarias y que no es extraño que la administración también pretenda llevar a la vía penal cada vez más casos porque indudablemente lo utilizan como un efecto disuasorio o un efecto intimidante para efectos del resto de los contribuyentes. Temas de facturación electrónica.
Como les decía, la facturación electrónica, yo ahora decía que la piedra angular del cumplimiento tributario es la contabilidad. Bueno, pero dentro de esa contabilidad, hoy en día la facturación electrónica es fundamental, ¿verdad? Es lo que lo va a nutrir. Entonces, ¿qué se encuentra uno en el día a día? Bueno, empresas que tal vez tenían un proveedor de facturación electrónica, después lo cambiaron, entonces de pronto se puede perder alguna información, se pierde el canal de comunicación. A veces hemos visto que X persona hizo un desarrollo de facturación electrónica y entonces esa persona es un buen amigo y es casado con la hija de tal, entonces yo digo, contratemos esa. Bueno, realmente la contratación de mi proveedor de facturación electrónica es una decisión muy importante, porque, como indicaba, de ahí es donde se va a generar toda la información que va a tener un enorme efecto fiscal. Y sobre todo, y esto es muy importante, la facturación electrónica va todos los días en tiempo real hacia la administración tributaria. Entonces, si yo tengo cuidado con la presentación de declaraciones, aún más cuidado tengo que tener en ese suministro de información que es diario. ¿Ya? Las declaraciones son mensuales o anuales, pero en el caso de la facturación electrónica es un ejercicio del día a día. Otro aspecto, revisemos entonces si la tenemos, nuestra estructura interna nacional, y también si la tenemos, la estructura internacional. Si en algún momento alguien me recomendó, mira, constituyamos esta sociedad en Panamá y de ahí movemos esto acá y todo. Bueno, tal vez en aquel momento era válido, era razonable, tenía sentido, pero con estos cambios que estamos mencionando, pues vale la pena echarle un ojo para entender si eso tiene vigencia o si me estoy exponiendo a un riesgo fiscal. Esa es la clave hoy en día, minimizar mis riesgos fiscales por medio de ejecución de acciones específicas y por medio también de acciones más generales como tener bien ordenado mi sistema contable, mi sistema de facturación y mi control interno. El control interno es fundamental. Tema de facturación electrónica. Y aquí hay dos aspectos interesantes, que incluso uno de ellos creo que poco se ha visto y es valioso. Eh, Factura electrónica de compra por servicios del exterior. Si yo contrato eventualmente algún sistemita, algún tema de un profesional que vino del exterior a darme una asesoría, tantas posibilidades que pueden surgir de contratar algún servicio del exterior, sobre todo en este mundo globalizado donde cada vez estamos más integrados. Bueno, hoy en día la administración está exigiendo que yo debo de hacer una factura de compra, así como existía la factura de compra por régimen de tributación simplificado, así como anteriormente ya la veníamos realizando. Bueno, ahora hay que realizar esa factura electrónica de compra por los servicios del exterior. Y entonces cualquiera diría, bueno, sí, eso nada más lo hago y listo. Pero, ¿qué está detrás de esa obligación? Que la administración tributaria hoy en día pretende que cuando yo ya haga una factura electrónica de compra por servicios del exterior, posteriormente ellos van a ir a revisar las declaraciones de retenciones para constatar si yo apliqué correctamente el impuesto de remesas al exterior. Y ese impuesto además tiene distintas tarifas. Entonces tengamos cuidado con ese tema. Si hemos, tanto a nivel de estaciones o a nivel de otra empresa que yo tenga hermana de mi operación en la estación, tengo servicios del exterior, tengamos cuidado porque no es solo el hecho de hacer ahora ese comprobante, sino es tener claridad, primero, si corresponde pagar el impuesto de remesas al exterior y segundo, cuál es la tarifa adecuada que le debo de aplicar. Ahora mismo, ese es uno de los temas creo que más importantes porque históricamente ha habido algunas empresas que han hecho pagos al exterior sin ejecutar ningún tipo de retención. Y después está el tema del recibo electrónico de pago.
donde digamos que en materia de IVA, históricamente, pues si yo efectúo una factura, bueno, la ley determina que yo tengo que pagarlo al mes y 15 días siguiente. Ese es el periodo fiscal del IVA. Pero en la nueva reglamento, en la nueva estructura de facturación electrónica, se crea este recibo electrónico de pago y se dice que es aquel que se debe de emitir y que respalda el pago parcial por la venta de bienes y servicios a crédito con pago diferido, conforme lo dicta el artículo 27 de la ley del IVA. ¿Qué dice el artículo 27 de la ley del IVA? Bueno, esta norma que está plasmada acá en la presentación establece que en caso de que se realice una venta a crédito, siendo pequeñas, medianas empresas, el contribuyente contará con hasta 90 días para pagar el IVA. ¿Cuál es la lógica de esto? Que si yo hago la factura, obviamente que la hago a crédito, el comprobante electrónico, la factura electrónica la hago a crédito, y el cliente no me ha pagado en el primer mes, no me ha pagado en el segundo mes, bueno, yo tenga la posibilidad de ejecutar acciones cobratorias y no tenga que sacar de mi flujo de efectivo para pagar el IVA a nombre de esa persona, ¿verdad? Entonces, es una herramienta para cuidar nuestro flujo de efectivo que yo me atrevo a decir que ha pasado muy desapercibida y que tiene relación ahora con factura electrónica porque la administración creó este recibo electrónico de pago que es un comprobante que yo creo para situaciones como esas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que evidentemente si yo confecciono el recibo electrónico de pago, a nivel del sistema ya va a detectar que yo no voy a pagar el IVA al mes y 15 días siguientes, sino que yo voy a contar con hasta 90 días para pagarlo. De nuevo, es una herramienta jurídicamente totalmente viable, totalmente legal, está en el artículo 27 de la ley y que entonces me permite cuidar mi flujo de efectivo porque de nuevo voy a diferir el pago a 90 días, lo cual evidentemente me da bastante posibilidad para ejecutar las acciones cobratorias a ese cliente al cual no me ha pagado. Justamente aquí tenemos un ejemplo. Es interesante, parece mentira, pero ya de prácticamente sí, estamos a 6 años desde que se aprobó la ley 9635, que recordemos entró a regir el 1 de julio de 2019, eh, y que creó la ley de impuesto al valor agregado y como sabemos también modificó en múltiples aspectos la ley de impuestos sobre la renta. Nació el concepto de ganancia de capital, las rentas del capital inmobiliario, que es cuando tengo alquileres, que ese es otro temazo que en algún momento también podemos desarrollar específicamente porque es muy usual en el sector de pronto dentro de la misma estación tener algunos inquilinos. Nació el concepto de rentas del capital mobiliario. Es decir, hemos tenido una vocación de mucha reforma en los últimos años en materia tributaria. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, pero ¿qué está fiscalizando Hacienda a nivel de IVA? Esto es un ejemplo de este año donde vemos que la administración tributaria le solicita a, a un contribuyente aclarar por qué al comparar la información de las declaraciones con los auxiliares mensuales que constan en la contabilidad de la compañía, encuentran diferencias. Y entonces en esta auditoría nos fuimos a revisar y efectivamente los auxiliares estaban mal hechos. Y entonces me decía la encargada contable de la empresa, bueno, pero al final del día
bueno, nada más es de decir que lo que está en las declaraciones sí es lo correcto. Bueno, eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque los auxiliares son lo que sustentan, son la información que sustenta la información que yo plasmo en las declaraciones. Entonces, en un ejercicio de auditoría, si la administración detecta que mis auxiliares están mal, que han sido mal llevados, que son desordenados, que no sirven de respaldo para las declaraciones, bueno, yo corro el riesgo de que me desconozcan mi contabilidad. Recordemos que en materia tributaria existe dos regímenes o dos sistemas mediante los cuales la administración tributaria me puede hacer una determinación tributaria. Uno es sobre base cierta, es decir, con la información que ellos ven y, y le dan validez, ¿verdad? Revisan la contabilidad y dicen, no, esta contabilidad está bien hecha. Entonces, sobre esa base cierta, ellos pues hacen sus observaciones, hacen sus ajustes. Pero también existe el régimen sobre base presunta, que es cuando la administración dice, no, mire, esta contabilidad que usted me presentó, yo la desconozco. Entonces yo voy a ir a crear con base en elementos que pueda yo tener a mi mano como auditor tributario, una presunción de cuál debió haber sido, por ejemplo, su verdadero ingreso y por ende entonces su verdadero monto a pagar en impuesto al valor agregado. Entonces, ahí radica la gran importancia, porque el auditor se va directamente a ver los auxiliares y busca cuestionarlos. Bueno, porque a ellos les convendría, evidentemente, desconocer la contabilidad y saltar a base presunta. Entonces, de nuevo la idea, que ha sido reiterativa la mañana de hoy, pero es fundamental, tengamos un absoluto orden contable. Eso es lo que me va a permitir no tener inconvenientes a nivel fiscal. Justamente, temas a revisar en IVA, inventarios. Resulta que hoy en día, como la administración tiene en tiempo real lo que yo compré, lo que yo vendí y lo que yo importé o exporté, entonces en muchos casos estamos viendo donde la administración llega a las empresas y prácticamente ya trae un inventario listo. ¿Por qué? Porque el auditor recabando información, prácticamente ya él arriba a qué es lo que usted debe tener en su inventario para la venta. ¿Y qué ha ocurrido? Que llegan a empresas y entonces encuentran mermas o discrepancias entre el inventario que la administración considera que debería tener esa empresa y el que realmente tiene. ¿Y por qué ocurre eso? A veces ni siquiera es porque se vendió algún inventario por debajo de la mesa o porque se haya buscado engañar a la administración. A veces es por las razones más lógicas que muchos de ustedes viven en el día a día, de que X producto se echó a perder o que X producto ya no está en una buena condición para venderlo, que X producto a mí me gusta venderlo en la caja, bien ordenadito, y resulta que se vino un aguacero y todas las cajas se echaron a perder, entonces yo ya estoy dudando de venderlo. Es decir, en el día a día de una empresa ustedes saben mejor que nadie que ocurren múltiples circunstancias. Pero ¿qué pasa? Si yo voy a dar de baja, si yo quiero excluir de mi inventario X bienes, yo tengo que hacer una destrucción y esa destrucción tiene que estar certificada por contador público autorizado. Eso es muy importante porque la administración lo que va a pedir es esa certificación. Esa es la prueba fundamental. Si no cuento con la certificación, estoy jodido en palabras muy coloquiales. Que se lo quise donar X producto a la escuela de la comunidad. Bueno, eso está muy bien, es muy valeroso, pero también hay que hacer la certificación por la donación. ¿Y por qué esto también es muy importante? Porque a veces también en las empresas ejecutamos una acción hoy, pero se nos olvida que las auditorías tributarias son a 2 o 3 años hacia adelante. Entonces, de tal vez en 2, 3 años ya nadie se acuerda, ah, mira qué habrá pasado con esto, qué fue lo que ocurrió, bueno, no, cómo yo lo ordeno bien. Entonces, hago la proceso de destrucción de inventario y tengo mi certificación ahí bien guardadita, bien resguardada,
y sea quien sea que le toque atender el tema, pueda acceder a esa información. Los auxiliares deben de estar perfectamente confeccionados. Ya veíamos el ejemplo de la auditoría, donde lo que solicitó la administración fue básicamente los auxiliares. Gileni, tenés la mano levantada. Gracias, don Marcelo. Una consulta sobre eso de las donaciones. Ujú. Nosotros, sí, cuando tenemos como exactamente el caso que usted dijo, el bingo de la escuela y le donamos algún artículo, un cambio de aceite o algo de la estación, ¿podemos llevar un auxiliar y hacer una certificación anual o es mejor hacer una certificación por cada donación? Ok, vea qué interesante esta pregunta que nos hace Gileni, porque recordemos que cuando hablamos de deducibilidad de donaciones, el artículo 8, Gileni, de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece que las donaciones que yo le efectúe a las juntas de educación o juntas administrativas de la comunidad son un gasto deducible. Entonces, ahí el régimen jurídico sería distinto a cuando yo, por ejemplo, le dono, digamos que yo en la estación tenía una serie de insumos para la venta que le sirven a la escuelita, pero estaba en mi inventario para la venta. Entonces yo llego y digo, bueno, pero tal vez para venderlo ya se echaron un poquito a perder, estaba un poquito feo. Entonces yo lo voy a dar de baja. Yo ahí hago una certificación de donación a la escuela porque estoy sacando de mi inventario. Si lo que le voy a donar a la comunidad, a la escuela, ya sea dinero o en este caso en especie, cambios de aceite, etcétera, la ley lo que establece es que la Junta Administrativa me emite una certificación, ellos, ahí es distinto, donde ellos me dicen que recibió de tal empresa X monto o X, digamos, donación en especie equivalente a X monto. Eso es lo que le va a permitir a usted deducírselo de la ley de impuestos sobre la renta, es decir, de la renta del periodo en cuestión. Entonces, son dos circunstancias muy similares, pero tienen su diferencia, digamos, práctica, ¿verdad? Hacer donaciones eh, a las escuelas y colegios realmente, em, dependiendo, digamos, la relación que yo tenga con esa institución y demás, puede ser una excelente forma, digamos, de implementar un gasto deducible y que yo tenga un programa de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Porque es un ganar-ganar. Por un lado apoyé a mi comunidad y por el otro pude deducirme de mi renta lo que le aporté a esa institución. Importante mencionar, Gileni, que la ley establece que tengo un límite del 10% de la renta neta en relación a las donaciones. Entonces, lo que es deducible es ese límite y si yo me paso de ese límite, entonces ya el excedente es no deducible. Pero puedo hacerlo perfectamente y me parece una excelente opción. Em, Otra recomendación que les indicaba Niva es ser absolutamente vigilantes con el tema de la facturación electrónica. En esto he sido muy insistente, pero es que es un tema fundamental porque ya estamos viendo casos donde por algún inconveniente en facturación electrónica una empresa se expone a cobros multimillonarios, a sanciones y demás. Y creo que esto hay que ligarlo también a lo que ahora muy acertadamente mencionó don José Miguel, en el sentido de que históricamente este sector ha sido atacado por las autoridades por este tema del margen y de cuáles deben ser los ingresos que debe de percibir una estación de servicio o que debe de declarar, mejor dicho, en sus distintos instrumentos tributarios. Digo esto porque lamentablemente en nuestro país existe una gran inseguridad jurídica de que dependiendo el director de tributación de turno que esté ejerciendo el cargo, de ahí pueden cambiar las posturas, ¿verdad? Y eso es muy lamentable porque eh, en múltiples temas, por ejemplo, en diferencial cambiario, ustedes ven que la administración un día dice una cosa, otro día dice otra,
¿verdad? En tema de deducibilidad de impuestos pagados en el exterior, una vez dijo una cosa, después vino otro director y lo cambió. Entonces, el tema de la facturación, el tema del orden, de cómo yo sé cuál es mi verdadero ingreso por el margen que la ARECEP y que las distintas autoridades ha establecido, es lo que me va a permitir el día de mañana evitar algún inconveniente en relación con este tema de la declaración de renta. Adelante, don Eric. Sí, Marcelo, buenos días, muchas gracias. En este tema de la facturación electrónica que has hecho bastante énfasis, hay un tema importante también ahí que es cuando la empresa está emitiendo las facturas y estas al final nos damos cuenta cuando ya todo pasó, pero que salieron rechazadas por Hacienda, ¿verdad? Entonces es un tema ahí crítico porque a la hora de considerar para la declaración del IVA, hay mucha gente que está, por lo menos así como estaban rechazadas, entonces no las sumo, pero al final ese rechazo es un tema de que la misma administración ejecutó mal la factura, ¿verdad? Porque ahí se la facturó a una persona que no es contribuyente, etcétera, y por eso sale rechazada. Pero me gustaría ir tu criterio sobre ese tema. Sí, don Eric, eso que usted plantea es muy interesante e incluso vean que ahora también eh, bueno, se inventaron esto de que también hay que poner el código de actividad, ¿verdad? Y, y uno entiende que, por ejemplo, en la dinámica de una estación de servicio, si uno de los colaboradores que está en pista está apurado porque está lleno y entonces le dijo cuál es el código de actividad y entonces ahí lo medio apuntó y ya luego, pucha, no pude hacer esa factura o le salió para el revés. Es decir, lo que dice Don Eric es muy cierto porque en las estaciones de servicio pueden surgir múltiples circunstancias y además está este concepto de aceptación o rechazo de la factura a nivel del sistema de Hacienda. ¿Qué ocurre con esto, Don Eric? Que una factura, vea usted qué interesante, una factura que fue rechazada por Hacienda a nivel informático, incluso la propia administración ha dicho que ni siquiera hay que hacer nota de crédito porque es una factura que se entiende que no surtió ningún efecto jurídico, ¿verdad? Y entonces eso es bien jodido, porque entonces ahí es donde a veces nacen muchas discrepancias, porque de pronto yo pensé que una factura sí surtió un efecto, pero no. Entonces sí, tendría que hacerla de nuevo para que ya la factura sea aceptada y tenga un efecto a nivel de Hacienda. Ese ejercicio de revisar mensualmente cuáles facturas fueron aceptadas, cuáles facturas fueron rechazadas, es un ejercicio que debemos de hacer como parte del control interno. E incluso, don Eric, en este caso que yo mencionaba ahí, en la presentación, nosotros tuvimos que ir a Hacienda a pedir que ellos nos dieran el detalle de cuáles facturas en el periodo habían sido acreditadas por Hacienda para la compañía. Y entonces el funcionario de Hacienda me dijo, bueno, pero es que eso lo deberían de saber ustedes. Y yo dije, bueno, pero yo necesito constatarlo con lo que usted tiene, ¿verdad? Y es mi derecho hacerlo. Entonces, es un tema medular el que plantea don Eric y efectivamente, desde un punto de vista jurídico, don Eric, la que surte efecto es la que está aceptada ante Hacienda, ¿verdad? Si yo tengo facturas rechazadas, ni siquiera tengo que hacer nota de crédito. En teoría, tendría que hacerla de nuevo, ¿verdad? Si es que deseo digamos, que esa factura quede efectuada, porque, por ejemplo, yo tengo clientes que son almacenes grandes, ¿verdad? Entonces, a veces pasa que una factura que se rechazó, ya luego, pues, ni de ir a rastrear el cliente o todo, es muy difícil, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, queda respaldado con tiquete electrónico hasta que si a la persona vuelve a aparecer y dice, mira, es que yo en fecha tal fui a la estación y yo pedí que me hicieran factura y nunca me llegó. Entonces yo constato y digo, ah, bueno, fue que se rechazó, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí la podría eventualmente hacer de vuelta sin que, eso sí, sin que el sistema me duplique el ingreso. Porque si yo después voy y, por ejemplo, había declarado un ingreso por medio de etiqueta electrónico y de pronto fui meses después, hice una factura, entonces eventualmente podría encontrar una duplicación. En eso hay que tener gran cuidado, don Eric. Sí, es un tema bastante importante que mencionas, porque ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Verdad? Que con todo este tema de la nueva
nuevo módulo de facturación. Estas facturas que salen rechazadas, al final el servicio se dio, el cliente pagó, o sea, todo sucedió. El único tema es que la factura sale rechazada, ¿verdad? Entonces es importante, bueno, ¿qué hago en esa circunstancia para la declaración del IVA? O sea, al final yo le cobré al cliente. Que la factura salga rechazada es otro tema porque los datos estaban incorrectos. O como tú, el ejemplo que tú dabas, de la carrera y la premura, había un montón de clientes, no logré poner los datos correctos, la factura salió mal. Y ya buscar a ese cliente otra vez, el cliente ni siquiera le preocupa, o sea, se fue y hasta ahí llegó. Pero yo vendí y cobré, ¿verdad? Tengo un ingreso. Entonces, esa parte lo hace complejo, Marcelo, el tema este de cómo resolver esos temas, en No, tanto para la declaración del IVA como la renta, ¿verdad? no, totalmente, don Eric. Y ahí es donde vienen entonces esos inconvenientes, porque en sana teoría, lo que indica don Eric es fundamental. Si yo tengo un ingreso, ese ingreso yo lo tengo que respaldar contablemente. Entonces, si la factura fue rechazada y lo que yo decía que de, y eventualmente no hay forma ya y tal vez yo hablo con mi colaborador de pista y él dice, mira, no, no sé, o sea, es que son cientos de carros al día. Entonces, bueno, entonces yo respaldo ese ingreso, por ejemplo, con un tiquete electrónico. Que la persona se va a ver afectada porque con el tiquete no va a poder deducir de renta el pago que hizo. Sí, lamentablemente. Pero si esa persona el día de mañana de verdad necesita esa factura, muy posiblemente va a regresar y ahí yo ya voy a poder solventar la situación, ¿verdad? Em, este tema de facturación electrónica, de verdad, se las trae. Debemos tenerle gran cuidado porque, como bien lo dice don Eric, eso tiene un efecto tanto en renta como en IVA. Y la administración, y eso es lo interesante de esto, tiene un gran depositorio donde ellos dicen, no, don Eric, en el año yo tengo que sus ingresos son 110 millones. Y entonces digo, a la puña, pero yo tal vez tengo 140. Entonces, quiere decir que hubo un desfase ahí, ¿verdad? O al revés, que Hacienda tenga más ingreso del que yo estoy declarando y del que yo contablemente contemplo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que tal vez hubo una factura que había que dejar sin efecto, pero no hice la nota de crédito. Entonces, si yo no hago una nota de crédito que deje sin efecto una factura, esa factura a nivel de Hacienda sigue existiendo y el ingreso es válido. Veamos un ejemplo. Digamos que yo voy a X estación de servicio y entonces pido servicios que en total suman entre el combustible, entre un lavado de vehículo, compré aceite, etcétera, etcétera, eh, 150.000 colones. Y entonces resulta que se hace esa factura y posteriormente yo digo, mira, es que hubo un error en la factura, no era nombre de la Sociedad Los Patitos S.A., era nombre de la Laguna S.A. Entonces, ok, sí, vamos a hacerla de nuevo, pero resulta que la persona no hace la nota de crédito de la primera factura y hace la nueva a nombre de la Laguna S.A. por los mismos 150.000 colones. Bueno, a nivel de Hacienda, ambas facturas son válidas. Al final el ingreso que yo voy a declarar son 300.000 colones, pese a que el cliente me pagó solo 150, ¿verdad? Y a nivel de Hacienda va a ser 300.000 colones. Entonces, de ahí viene o radica la importancia de todo esto, es decir, el orden en materia de facturación electrónica y el efecto que eso tiene en mis declaraciones tributarias es enorme. Otro tema importante, en caso de aplicar la prorrata o la famosa proporcionalidad, revisemos bien en diciembre la liquidación porque este es uno de los temas que también la administración está fiscalizando. Eh, a veces se encuentra uno que en el sector de las estaciones de servicio hay una misma sociedad que tiene la estación de servicio, la misma sociedad tiene un restaurante, incluso en algún momento vi una que hasta tenía algún tema de siembra de café, todo bajo la misma sociedad. Entonces eso a nivel del IVA eventualmente en algunas circunstancias puede provocar que tengamos que aplicar esto de la proporcionalidad o la prorrata y yo, digamos, mi proporcionalidad, ¿qué es esto de proporcionalidad? Bueno, si yo estoy en un régimen totalmente donde facturo al 13%, es decir, a tarifa plena,
yo tengo el 100% de la aplicación de mis créditos fiscales. La prorata no es otra cosa más de que cuando yo tengo transacciones exentas o a tarifas reducidas, entonces ese derecho de crédito se me disminuye según la proporcionalidad en el ejercicio de las ventas de bienes y servicios que yo haga. Entonces, tal vez no tengo derecho a aplicarme el 100% del crédito fiscal, tengo un derecho de 70%. Entonces, durante el año que aplico, 70%. En diciembre hago una revisión del comportamiento de todo el año y determino si efectivamente fue un 70% o si fue un 65%, entonces le debo a Hacienda plata, o si fue del 80%, Hacienda me debe plata a mí. Pero ¿qué está pasando en las auditorías? Que Hacienda va y revisa y se da cuenta que las empresas hicieron mal el cálculo. Entonces les cobra retroactivamente, lo cual es súper jodido porque resultan en montos muy importantes y es, digamos, un poco, yo diría un poco una ficción, un poco injusto, porque no es como que la empresa haya sacado un provecho abusivo o intencional de las circunstancias, sino que fue un simple error a la hora del cálculo. Entonces, si tenemos empresas que hoy en día están aplicando proporcionalidad, tengamos mucho cuidado con eso, echémosle un ojo. Fiscalización de exoneraciones. Esto también es muy importante porque ustedes saben que el Ministerio de Hacienda tiene tres hijas. La Dirección General de Tributación, que se dedica a toda la auditoría, a toda la gestión, a toda la administración de los impuestos nacionales, el IVA, renta, impuesto selectivo de consumo. Eso es Dirección General de Tributación. La Dirección General de Aduanas, como su nombre lo dice, fiscaliza todo lo relacionado a la materia aduanera, importaciones, exportaciones. Y la Dirección General de Hacienda es la que se encarga de fiscalizar todo lo relacionado a las exoneraciones. En los últimos meses hemos denotado un incremento en la fiscalización por parte de la Dirección General de Aduanas. Entonces, si yo en algún momento en mis empresas he tenido algún régimen exonerativo, prestemos atención a ver si en los términos en que gestioné esa exoneración fueron válidos, si sigo disfrutando de la exoneración, entender si eso está bien, si ese derecho de disfrutar de la exoneración jurídicamente se sostiene. ¿Por qué? Porque hubo una reforma a la ley eh, donde se agravó la sanción si yo disfruto de una exoneración de manera indebida y además la Dirección General de Hacienda lo que hace es cobrar retroactivamente el impuesto que yo debí pagar previamente. Entonces, es un tema también delicado que anteriormente realmente las auditorías de la Dirección General de Hacienda, si bien es cierto, siempre han existido, no eran tan intensas ni tampoco eran tan específicas. Hoy en día están siendo masivas y además en temas muy específicos, echando mano también de esta nueva normativa o este cambio que hubo en la normativa que incrementó de manera sustancial las sanciones. Eso es un tema fundamental. En renta, ¿cuáles son consejos fundamentales para diciembre, que es cuando tenemos el cierre fiscal? Bueno, volvamos a los elementos básicos. Estamos cambiando de sistemas Hacienda, está creando nuevos formularios, están naciendo nuevos cumplimientos. Entonces, volvamos a lo básico, revisemos nuestros gastos deducibles. Veamos, ahora Gileni hacía un buen ejemplo. Bueno, yo hago unas donaciones, ¿cómo respaldo el gasto de una donación? Revisemos cada uno de nuestros gastos y preguntémonos, bueno, ¿estoy respaldando bien esto? Porque el hecho de que un gasto yo lo haya declarado por 30 años de una forma y nunca me lo hayan cuestionado, no quiere decir que necesariamente esté bien, ¿verdad? Entonces, volver a lo básico es ir de lo más elemental, como cómo estoy sustentando mis gastos, hasta lo más complejo, como por ejemplo mi estructura
fiscal. Eh, bueno, tengo 10 sociedades, tengo 5 sociedades, tengo 15. ¿Cuál es lo correcto? Bueno, depende de cada caso, ¿verdad? Entre más sociedades que yo tenga, más cumplimiento tengo que tener, tengo que presentar declaraciones mensuales, etcétera, etcétera. Entonces yo me puedo preguntar, ¿hace falta tener tantas sociedades? ¿Podría minimizar mi estructura societaria? Tal vez sí, y eso le va a ser más eficiente. Tema fundamental, el control interno. Debo de tener un control interno muy estricto para múltiples temas, para los distintos auxiliares que debo de contar hoy en día y para temas, por ejemplo, prácticos como el que mencionaba ahora don Eric, de constatar cuáles facturas están aceptadas a nivel de Hacienda, de constatar, eh, de hablar con mis colaboradores que están en el día a día ahí, interactuando con los clientes, qué inconvenientes se están presentando al momento de facturación. Les decía ahora que están pidiendo esto de actividad económica. Bueno, ¿cómo podemos facilitarle a mis colaboradores que están ahí interactuando con los clientes el acceso a esa información? eh, ¿Cómo puedo, digamos, hacer más eficiente mi proceso de facturación? Todo eso nunca está de más. Siempre llega a sumar y es importante. Y otro tema de renta es que los procedimientos de fiscalización ahora están teniendo un cambio de paradigma. Es decir, estamos pasando de un control tributario intensivo, donde Hacienda disponía de recursos para ir a mis empresas a fiscalizarlas durante meses. Incluso hay que ponerle una oficinita al auditor porque iba a estar ahí revisando información. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Bueno, con la inversión que han hecho en sistemas informáticos, con toda la información que hoy en día tienen en su poder, bueno, están ejecutando control tributario extensivo, es decir, auditorías donde ya no van a ir a pedirle información al contribuyente, sino ya ellos en su poder tienen un montón de información. Entonces nada más le dicen, mire, detecté esta diferencia, explíquela. Ah, que no tengo la posibilidad de explicarla, estoy en problemas. Entonces, a nivel de renta, eso me obliga a tener muy ordenada mi contabilidad, a tener claridad en relación a mis inventarios, a tener claridad en relación a mis gastos y además a que cada vez que venga el periodo fiscal, y esto es muy importante, no esperar que llegue ahora ya noviembre, diciembre, sino ya desde enero, febrero, ir ordenando y teniendo claridad de cómo se va dando el comportamiento y cómo va a ser mi declaración. Temas importantes que hemos visto en estos días en Tribu CR. Bueno, creo que uno de los más importantes y, y tal vez hablemoslo hipotéticamente, pero hemos visto que ha pasado mucho. Ah, que me metí al sistema y mi saldo a favor, me apareció un saldo a favor enorme que yo no tenía. Y peor aún, resulta que yo iba a pagar la declaración de IVA X y el sistema automáticamente compensó el saldo a favor que tenía con la obligación que yo debía de pagar. Pero resulta que ese saldo a favor no existía. Es decir, yo tenía un saldo a favor de 10 millones y de pronto me aparecieron 50 millones. Y tras de eso, cuando me metí a pagar, de una vez los 50 millones consumieron el impuesto que yo debía de liquidar. Bueno, esos son una suerte de compensaciones fantasma que están apareciendo. Hay que tenerle mucho cuidado. Tengo que guardar yo toda la información bien clarita, eh, guardar el dinero que sí me correspondía pagar, ¿verdad? Porque eventualmente si Hacienda reversa eso, y yo voy y ya me comí los confites, como dirían, bueno, voy a tener un inconveniente. Pero además hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? Porque el artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece que si un contribuyente ejecuta una solicitud de devolución o de compensación de manera indebida, se puede enfrentar a sanciones, ¿verdad? Entonces, en este caso es una compensación de oficio que sí está en la ley,
Recordemos que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios dice que si yo tengo un saldo a favor y por el otro lado tengo una deuda, Hacienda puede hacer una compensación de oficio, es decir, aplica el monto que yo tenía a favor a la deuda de manera automática. Eso ellos sí lo pueden hacer, ¿verdad? El inconveniente que estamos viendo es que es con base en saldos que realmente no existían o que existían pero en menor medida. Ahora puede ocurrir lo contrario, de que yo tenía un saldo a favor de 30 millones y resulta que ahora me están apareciendo solo 10. Yo puedo ir a reclamar con la información contable, con estados de cuenta de, digamos, que haya solicitado con el sistema anterior, puedo ir a reclamar y que me restituyan ese saldo a como yo lo tenía. Ahora, ¿qué es lo más importante aquí? Hoy en día todos sabemos que el Tribu CR en sus primeras semanas pues ha sido un poco caótico, ¿verdad? Ha tenido, bueno, un poco caótico, no, bastante caótico, ha tenido inconvenientes, la presentación de las declaraciones no es nada amigable, se han presentado una serie de deficiencias que esas deficiencias pueden tener efecto en mis declaraciones, en la información que les decía ahora como saldos a favor, estados de cuenta, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre usualmente en nuestro país? Y pasó durante la pandemia también, que Hacienda decía, no, tranquilo, estamos en pandemia, después eso se arregla y presente la declaración así, luego lo vemos o cosas así. De ahí sí, pero las auditorías tributarias, como les decía, se dan 2, 3 años después. Y después de 2, 3 años ya nadie se acuerda de decir, ah, sí, es que en ese momento estábamos. No, 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 ahí ya de una vez llega el auditor y dice, no, no, a mí no me importa que eso fue en pandemia, yo quiero la información como la estoy pidiendo. Y vos decís, pucha, pero en aquel momento otro funcionario me dijo que eso no existe en materia fiscal. En materia tributaria aplica con especial intensidad la famosa frase de que los papelitos hablan. Entonces, si estos días yo he estado teniendo problemas con TribuCR, tomemos lo que se llaman pantallazos de todo tipo de problemas. Ah, yo mismo me voy generando mi archivo. Tomo pantallazo de un tema, le escribo un correo a un funcionario que ya tenga un contacto o genero el incidente en el sistema. Llamo a Hacienda, le pido el correo de alguna persona encargada, mando un correo explicando mi situación. ¿Por qué? Porque yo mismo soy el que me voy generando mi prueba. Si el día de mañana la administración me cuestiona algún elemento del cual yo no tengo responsabilidad, sino que haya sido responsabilidad de los errores del sistema, de los errores de la administración tributaria. Hay un principio jurídico que dice nadie está obligado a lo imposible, ¿verdad? Y entonces, si el sistema me da fallas y yo eventualmente no puedo ejecutar X acción, bueno, lo que hago es que me respaldo y después presento la alegación. Pero yo diría que al día de hoy, el principal tema que se ha visto y que ha persistido, porque hubo muchas pulgas ahí que al inicio salían y que se fueron corrigiendo, pero hoy en día este tema de los saldos a favor, pongámosle cuidado, tengamos precaución, ¿verdad? Tengamos precaución, evidenciemos lo que tengamos que evidenciar, pero sin duda es un elemento de gran cuidado, tanto si me salió más saldo como si me salió menos saldo del cual yo tenía derecho. En ambos casos tengo que tener precaución, revisar y hablar con la administración para que las cuentas estén claras y evitar, como les decía, que posteriormente me puedan sancionar por la compensación indebida de algún saldo o por la solicitud de devolución indebida de algún saldo. Dicho esto, doña Angie, estaríamos llegando a la fase final de la presentación, dejando abierto el espacio para cualquier tipo de consulta y para cualquier tipo de comentario, con mucho gusto podamos verlo. Excelente, abrimos entonces las consultas que tengan de cualquier tema tributario. Todo quedó claro. Hola, buenos días. Eh,
Y quisiera tal vez si se refiere cuál es el manejo adecuado de las dietas. Ok, doña Mónica, muy buenos días. Eso es un excelente tema, porque sabemos que en nuestro país no hay nada más difícil, doña Mónica, que los socios de una sociedad puedan sacar recursos de su propia sociedad, ¿verdad? Porque por todo lado surge que un impuesto, que esto y lo otro. Las dietas de junta directiva son un esquema válido, digamos, del cual yo puedo eh, generar un ingreso para personas, digamos, que generan una eh, colaboración con la compañía, sean incluso los propios socios o ejecutivos en general. Primer requisito formal, doña Mónica, que si yo voy a pagar dietas, obviamente tengo que llevar actas de sesión de junta directiva, ¿verdad? Se ha visto muchos casos donde hay un pago de dieta y el auditor lo primero que pide son las actas y no no existen actas. Entonces ahí inmediatamente le van a rechazar el pago. Luego, otro tema que históricamente existe a nivel de dietas. Bueno, ¿cuál es el monto que yo puedo establecer de una dieta? No existe en la jurisprudencia ni en las normas un monto específico que yo pueda señalar como válido para el pago de una dieta. El monto va a depender, primero, del volumen de la compañía. Es decir, si es una pyme, si es una pyme muy pequeñita y yo voy a poner una dieta de 1 millón de colones por sesión, entonces obviamente ahí puede haber un tema, ¿verdad? El auditor lo va a considerar excesivo. Pero si es una empresa grande y demás, bueno, yo puedo eventualmente establecer un monto que ronde, digamos, una cifra proporcional o acorde al volumen de ingresos que tiene la compañía. Después, que cuántas sesiones al mes se pueden celebrar. Bueno, realmente eso depende también, ¿verdad? Yo creo que 1 o 2 sesiones al mes es válido, ¿verdad? Y el pago va a ser totalmente razonable. ¿Con qué se puede acompañar eso? También, doña Mónica, y es interesante, por ejemplo, dentro de las compañías es muy válido que el socio tenga también una actividad preponderante dentro de la operación de la compañía, ¿verdad? Entonces, eventualmente también yo puedo establecer algún tipo de leasing de vehículo, ¿verdad? Entonces, ya también la compañía es válido si la persona ejerce actividades de ir a visitar X cliente, de realizar actividades en pro de la compañía, bueno, yo también puedo suscribir un leasing y entonces con ese vehículo la persona ejecuta acciones para la compañía y el pago mensual de la cuota de leasing es un gasto deducible de la compañía. Es decir, Aunque creo lo que interrumpa, sí. en el caso del leasing de los vehículos, en algún momento había escuchado de también un asesor fiscal que indicaba que había que ser cuidadoso porque los leasing de carros de cierta gama, pues obviamente Hacienda ya lo vería como demasiado evidente y que debería de ser algo como un poco más razonable. No sé si ha tenido experiencia o criterio al respecto de los vehículos específicamente. Sí, doña Mónica, sí, porque por ejemplo, esto es como ocurre también a veces con los financiamientos de banca para el desarrollo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted va al banco y tal vez usted dice, y perdón que diga nombres de marcas, pero usted llega y dice, ¿me pueden financiar una Hilux o una Nissan Frontier o un L200? Entonces tal vez el banco dice, sí, ¿verdad? Es un carro de trabajo. Pero tal vez usted llegue y dice, ¿me puede financiar la Ford Ranger Raptor? Y entonces el banco, no sé, los del banco van a decir, tal vez la Ranger Raptor no, ¿verdad? Porque ya es como de una alta gama. Entonces, ahí también depende, ¿verdad? O sea, evidentemente hay vehículos de vehículos. Ojalá que esos vehículos tengan una lógica, digamos, con la operativa. Por ejemplo, en las estaciones de servicio de ahí, un pickup, pucha, es una herramienta de trabajo, ¿verdad? Por múltiples razones. Entonces, eso puede tener mucha razonabilidad, ¿verdad? Ya si es un auto deportivo de prestaciones muy altas,
ahí sí te lo van a rechazar, ¿verdad? Siempre hay que guardar como una congruencia, es lo mismo que el monto de la dieta, ¿verdad? Cuando a mí me rechazan pagos de dietas, piden las actas, no hay actas, y además los montos, digamos, son desorbitantes. Entonces ahí el auditor va a decir, no, aquí lo que hubo fue un abuso del derecho. Pero si hay actas, si yo soy ordenado en eso y además los montos son razonables en relación al volumen o tamaño de la empresa, lo puedo aplicar perfectamente, doña Mónica. Marcelo, Marcelo, buenos días. ¿Puedo preguntarle algo? Adelante, don Enrique. Bueno, este, tengo dos preguntitas. Una es, tengo entendido que las auditorías futuras no nos van a pedir papeles, lo que nos van a pedir son los archivos de XML, que hay que estar archivándolos ahora mensualmente, normalmente todo el periodo. Esa es una. Y la otra es que es la aplicación de esos créditos fantasmas. Yo preferiría meterlo en otros ingresos con un auxiliar que diga, pues ya que haga ¿cómo se llama? Que deje huella de qué fue lo que sucedió, que me aplicaron esos créditos fantasmas, porque así, entonces yo tengo un auxiliar donde sé cuánto dinero me han aplicado en el caso que ellos me hagan la reversión y me quieran cobrar, yo tengo donde verificar lo que le parece eso. Sí, bueno, lo que indica don Enrique es muy valioso, porque también pasa, don Enrique, que qué curioso, porque si a mí me aplicaron estos créditos que hemos llamado fantasmas, y entonces yo me meto a querer pagar con mi cuenta Ivana ahí que tengo acreditada con mi dinero y es que igual el sistema no me deja porque da a entender de que ya el monto está pagado, ¿verdad? Entonces, el contribuyente también está quedando un poco como al descubierto con esto. Entonces lo que hizo don Enrique es valioso porque sí, yo hago un auxiliar, tengo bien cuantificado y tengo para demostrar que en ningún momento actué de mala fe, que más bien fue el sistema el que me indujo a esa circunstancia. Así que yo lo veo con buenos ojos, don Enrique. Y en relación a la primera pregunta, esto que indica don Enrique es cierto. Hoy en día en las auditorías ya no piden nada en papel. Lo que hace el auditor es crear de esto que llaman un SharePoint o en la nube, un espacio compartido en la nube, donde hay que subir todos los documentos en digital y donde ya no existe, digamos, ningún tipo de transferencia de documentos en físico. Todo se hace virtual. Y ahí también es importante, y yo sé que suena muy básico, pero a raíz de esta oportuna pregunta que hace don Enrique, debemos que siempre nuestro representante legal de la compañía tenga firma electrónica porque los documentos van con firma electrónica e incluso cuando ya lo convocan a uno, la audiencia final donde se ven los resultados de la auditoría, hay que llevar la firma electrónica porque lo que le notifican de una vez notifican también de manera electrónica. Entonces, efectivamente, don Enrique, ya nos hemos trasladado a la total digitalización y yo tengo que tener toda la información en digital, bien sustentada y con la posibilidad de firmarla electrónicamente. Marcelo, antes de seguir con la manita levantada de John, aquí tengo unas preguntas en el chat, solo para terminar el tema de las dietas. ¿No es cierto que las dietas también habría que reportarlas como ingreso a la caja? Bueno, es una excelente pregunta, ¿verdad? Recordemos que la Caja Costarricense de Seguro Social, si Hacienda es drástico en sus fiscalizaciones y a veces autoritario, perdón lo que voy a decir, pero la Caja lo es aún más. O sea, la Caja, lamentablemente para nosotros como empresarios, como de gente del sector productivo, la caja, a nivel, digamos, ya de cobros, de fiscalizaciones, es sumamente arbitraria. La ley número 17, que es la ley constitutiva de la caja, establece que las cuotas que se le pagan son de naturaleza obrero patronales, es decir, que tienen que ver con la ejecución de un trabajo que posteriormente ampliaron la base
emitiendo un reglamento de profesionales liberales, alegando que, digamos, el profesional liberal también tiene que inscribirse y también tiene que pagar, lo cual se hizo mediante un reglamento, no mediante la ley, lo cual personalmente siempre he considerado como una violación al principio de reserva de ley. Dejando eso de lado, Angie, la pregunta que hizo, ¿quién fue el que hizo la pregunta? Perdón. Don Felipe Barrientos. La pregunta que hizo don Felipe es muy válida porque incluso hemos visto que la caja a personas que tienen alquileres, es decir, rentas pasivas que alquilan apartamentos y todo, la caja le ha caído y le ha dicho, usted tenía que haberme pagado a mí también, lo cual, digamos, ahí sí es una locura absoluta porque no, digamos, no tiene nada que ver con el hecho generador de la cuota obrero patronal. Entonces, yo personalmente no he visto que la caja llegue a cobrarle a alguna persona por ingresos relacionados a dietas. La dieta, desde el punto de vista fiscal, va a llevar una retención y yo pensaría, al menos en mi postura jurídica, que a nivel de la caja no debería de tener incidencia porque básicamente es una contraprestación por la integración de una junta directiva en los términos de las leyes, digamos, societarias y no debería de por qué tener incidencia. Yo voy a revisar, voy a buscar jurisprudencia relacionada a eso y tal vez la suministro para que Angie la comparta con todos e investigar si en ese tema han apretado un poco, pero no me extrañaría y que lo menciona don Felipe, porque lamentablemente la caja es arbitraria y últimamente anda queriendo cobrar rubros incluso que no le corresponden y que están por fuera de la ley. Entonces, no es un tema menor y habría que prestarle atención. Yo me comprometo a revisarlo, pero al menos jurídicamente no debería, pero sabemos que en muchos otros supuestos ha intentado ejecutar cobros, Angie. Ok, luego tenemos, con respecto a la conectividad con los bancos para el pago de impuestos, ¿se restablecerá o solo se podrá pagar en la plataforma? Si sabes algo de eso. Sí, bueno, es una excelente pregunta. Históricamente, pucha, ahora que entró el Tribu CR, yo vacilaba con la gente de la oficina que yo decía, bueno, pero es que extraño el ATV. Claro, porque en el ATV, hey, como que las cosas fluían, ¿verdad? Y por conectividad se hacían los pagos y de pronto a veces podía pasar algo, pero no tan desordenado, digamos, como ha sido este Tribu CR. En términos generales, Angie, lo que ha establecido el Ministerio de Hacienda es que las formas de pago es por medio de, el sistema, estableciendo ahí el número de cuenta del cual se va a debitar y no he escuchado que ellos manifiesten que puedan volver sobre sus pasos a otros sistemas que no sean esos, ¿verdad? Ok. Entonces, Después tenemos, en el caso de pago de servicios de Facebook, Instagram, pago de inteligencia artificial, antivirus, en el que ellos cobran el IVA y no generan la factura, ¿se puede hacer la factura incluyendo ese IVA? También sobre esos pagos hay que hacer retención en la fuente. sí, es una excelente pregunta. Recordemos que lo que son servicios digitales transfronterizos tienen un régimen de IVA donde desde el momento en que se deduce el monto de la tarjeta de crédito o débito, ahí se hace el cobro correspondiente del IVA y aplica lo que se conoce como la inversión del sujeto pasivo, donde yo mismo voy a declarar el crédito y yo mismo voy a declarar el débito. Entonces, digamos que termina siendo un ejercicio donde se mata, digamos, el IVA en relación a ese tipo de servicios. En relación a renta, es un tema muy polémico y muy complicado. ¿Por qué? Porque esas empresas a mí me deducen de una vez mensualmente el monto a pagar, ¿verdad? O en el caso de Facebook, que es Meta, ¿verdad? Yo pago por la publicidad y ellos lo deducen automáticamente. Entonces no me da ni chance a mí, porque la lógica de remesas al exterior es que si yo contraté a Mónica Jiménez Alvarado, que está en México, y ella vino a darme un servicio, al momento en que yo le pago, yo le retengo. Esa es la lógica del impuesto de remesas. Pero cuando la deducción es automática, no me dan chance ni siquiera de retener, ¿sí? Porque el pago se hizo una vez. Hay un criterio de Hacienda que lo voy a circular
donde dijo que ese tipo de servicios de Meta, por publicidad, digamos, la publicidad en redes, que sí tenía que tener retención. Lo cual es problemático porque obliga a las empresas entonces a hacer la retención, pero sale perdiendo por todo lado porque obviamente esas empresas ya recibieron el monto total, ¿verdad? Entonces, casi que yo tendría que asumir el impuesto a nombre de ellos, lo cual financieramente me tiene en una posición bastante complicada. Em, Sí hay que hacer retención, Angie, de conformidad con lo que ha dictado la administración. El problema es ese, que básicamente la estructura de nuestro país no está dada para que esa retención sea justa, porque al final el que contrató el servicio es el que va a tener que terminar declarando y pagando el impuesto, siendo además que si yo pago el impuesto de remesas a nombre de otra persona, lamentablemente ese monto es no deducible. Entonces por todos lados salgo perdiendo. Ok. Luego tenemos, ¿cuál es la declaración en Tribu CR para compensación de saldos en pagos parciales de renta? Compensación de saldos en pagos parciales de renta. ¿Cuál es la Eh, declaración? Ajá. ¿Cuál es la declaración para la compensación de saldos? Bueno, interpreto que ahora que se presente la declaración final del impuesto sobre las utilidades, que el periodo fiscal cierra, sabemos, en diciembre, y presento la declaración a más tardar 15 de marzo, entonces yo ahí voy a declarar todos aquellos saldos que yo me haya compensado en relación a dicho tributo. Entonces sería en la declaración del impuesto a las utilidades. Ok. Luego, ¿qué tanto está prestando atención Hacienda al uso de los códigos de la actividad económica? Bastante, bastante, porque por algo lo establecieron, ¿verdad? ¿Y cuál es la lógica de eso? Digamos que don Enrique Herrera llega a comprar a X negocio, y compra, digamos, de manera sistemática, digamos, muchos insumos que pueden ser insumos relacionados a un restaurante, por ejemplo. Y Hacienda se mete a ver a don Enrique y dice, qué raro, es que don Enrique tiene la actividad de asesor financiero. Entonces, bueno, es que aquí posiblemente él esté desplegando otra actividad que no está declarando, o que formalmente no se ha inscrito. Entonces yo voy a ir a atacarlo a ver, digamos, si hay algún inconveniente. Es decir, básicamente lo que Hacienda está buscando con esto es que todas las declaraciones de todos los contribuyentes sean acordes a la actividad económica que en la realidad despliegan, ¿verdad? Entonces sí es un tema importante y sí hay que prestarle atención, Angie. Ok, luego, la administración tributaria puede determinar que el monto de un salario es excesivo. Bueno, si ese salario se lo estoy pagando, por ejemplo, a algún socio de la entidad o alguien, digamos, que tenga un vínculo familiar con la sociedad, que sea relacionado en términos, digamos, jurídicos, sí lo puede cuestionar, ¿verdad? Porque lo que querría plantear es que, pues, sí, esa persona eventualmente está, extrayendo recursos que después son gasto deducible, de la entidad. Si es una persona, digamos, como un gerente, una persona, digamos, que no tiene un vínculo familiar con los accionistas de la entidad ni nada por el estilo, no debería, ¿verdad? Entonces, básicamente, toda práctica tributaria, lo que tenemos que hacer es llevarlo a la razonabilidad, ¿verdad? Lo mismo que hablamos ahora con las dietas, pues es un poco lo mismo con los salarios. Y si un auditor llega a fiscalizar una empresa y ve que hay una persona que gana 5 millones al mes y hace un poquito de investigación en el registro civil y se da cuenta que es la esposa del dueño del 100% de las acciones, pues evidentemente va a rechazar Pero me eso, dicen o al menos va a empezar a cuestionar. que si ese socio sí trabaja dentro de la estación y trabaja 24/7. Ok, ahí hay otro tema bien interesante, porque hay una jurisprudencia reciente del Tribunal Fiscal Administrativo donde se plantea que
Y eso es lo bonito del derecho tributario, que integra otras ramas jurídicas para resolver los casos. El Tribunal Fiscal Administrativo planteó que existen elementos esenciales de una relación laboral, ¿verdad? Que históricamente hemos conocido como el salario, la prestación personal del servicio, pero el elemento más esencial de una relación laboral es la subordinación. Entonces, por ejemplo, yo soy accionista de una empresa y tengo X colaboradores, entonces yo les dicto órdenes, ¿verdad? La subordinación tiene que ver con el dictado de órdenes para que se ejecuten. Y entonces el Tribunal Fiscal Administrativo dice, el socio de la entidad no está subordinado ante nadie, porque él es el dueño de la sociedad. Entonces el Tribunal Fiscal plantea que no hay relación laboral entre un socio de una entidad y su propia entidad. Que lo que puede haber si esa persona trabaja, lo cual es totalmente válido y ocurre en muchas empresas del país, es que esa persona reciba una contraprestación, pero por la vía de los servicios profesionales. Entonces, eso es un tema que podemos revisar a lo interno de las estructuras de las compañías. Igual, si yo lo quiero mantener en relación laboral, jurídicamente pienso que no es ningún pecado, porque al final del día yo voy a estar tributando el impuesto al salario y voy a estar tributando las cargas sociales. Incluso si usted hace el análisis financiero, cuidado más bien y no le va peor, ¿verdad? Porque si es por servicios profesionales, yo me podría aplicar una deducción automática del 25% de gastos y digamos tributo eventualmente por los ingresos que perciba. Es decir, puedo hacer un análisis de ambos regímenes. Si me lo rechazan, Angie, por ser el socio de la entidad, es porque posiblemente el auditor pueda interpretar de que el salario es excesivo y que la deducción total, tanto de salario más cargas sociales, como deducible, afecta los intereses del fisco, ¿verdad? Pero yo tal vez en la mañana de hoy lo que plantearía es que, y yo sé que pasa mucho, que el socio de la entidad está ahí al pie del cañón, trabajando duro y demás, de que revisemos ese tema para ver cuál es la estructura más conveniente y que se adapta más a los criterios recientes del Tribunal Fiscal Administrativo. Ok, me quedan dos preguntas en el chat. Démosle paso a John Orantes, que tiene la manita levantada hace ratito. John, ¿puedes quitar el audio? Ok. Muy buenos días, don Marcelo. Buenos días, don John. Don Marcelo, tengo una consulta referente a lo que son las declaraciones. Actualmente se está presentando la informativa en lo que es dividendos, impuesto al salario, ¿verdad? Y la autoliquidativa se presenta automáticamente al completar la anterior. ¿Qué sucede con lo que hacía antes en Declara 7, la que hacíamos la informativa anuales? ¿Qué pasa con los meses anteriores a tribu? ¿Hay que presentar enero todos los meses antes de septiembre? ¿O a final de año habrá una declaración por todo eso? Una informativa. Sí, usted se refiere, me parece, al D152 de la Declaración Anual de todas las retenciones. Correcto. Sí, yo tengo entendido y hasta de lo que se ha ido investigando, es que por el momento, digamos, ellos no han descartado que, digamos, las declaraciones de estas globales que históricamente hemos presentado, que recordemos que antes también presentábamos de la de compras, ventas, y que con la facturación electrónica se vino a decir que solo había que presentar aquello que no estuviese respaldado en facturación electrónica. En materia de retenciones, yo pensaría, don John, que por el momento sí conserve toda la información y hagámonos la idea de que sí tengo que eventualmente en algún momento, digamos, agrupar toda esa información y presentar una declaración. Sobre todo, y esto es bien importante lo que dice don John, si ustedes ven las declaraciones hoy en día, de sí, es una declaración primero informativa y después material de pagar, ¿verdad? Es decir, Hacienda manifestando esa intencionalidad de llenarse de información, pero también es verdad que el sistema les ha dado muchas fallas, ¿verdad? Entonces, a mí no me extrañaría que, digamos, la administración diga, bueno, tuve desfases de información, así como están teniendo unos desfases enormes con saldos y créditos a favor, y entonces digan, necesito que usted me presente una declaración global de todo, ¿verdad? Y la administración lo puede hacer. Entonces yo, don John, me prepararía y tendría toda la información a mano
para efectos de que si tengo que presentarlo, lo presento. Y si no, pues todo bien, porque igual ya lo voy a tener, ¿verdad? Y con Pero, lo que pero no serían me las extrañaría. informativas. La Pero, duda es con la informativa de enero a agosto, que digamos son los periodos que estaba ATV. ¿Qué hay que hacer con esas informativas? ¿No hay que llenarlas o qué se recomienda? no, don John, porque ese planteamiento es interesante. Ya yo todo lo que yo había presentado con base en el sistema anterior, eso es válidamente presentado. Los nuevos requerimientos, las nuevas especificaciones y demás nacen a partir del momento de la entrada en vigencia de Tribu CR. Entonces, todo lo que yo ya había presentado atrás es válido. No tengo como que, digamos, rectificar nada, porque fue válidamente presentado y debo de conservarlo. Recordemos que en materia tributaria, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios nos dicta que el plazo de la prescripción son 4 años, pero la conservación de la información son 5 años. Entonces, toda esa información igual, don John, yo la conservo y es válidamente presentada. ¿Por qué? Porque se presentó con base en el sistema que estaba vigente al momento en que yo las presenté. Ok, ok. No, eso sería, me queda claro. Muchas gracias. Pura vida. Creo que las dos consultas van de la mano. Dice por qué en la declaración de venta no aparece dónde aplicar retención del 2% y saldos a favor del mes anterior. Y cuando la gasolinera tiene tienda, la declaración del IVA solo se sigue declarando las actividades de la tienda y la actividad de gasolinera no se declara. Ok. En relación a la estructura del formulario, yo creo, y creo que posiblemente muchos, si no es todos, vamos a estar de acuerdo en que la estructura del formulario no es la mejor, ¿verdad? Incluso cuando uno ya genera un recibido, usted va y ve el detalle y hay muchos aspectos que antes sí estaban, que hoy en día no están y que yo interpreto como un retroceso. Entonces, respecto a la primera pregunta, lo que yo diría es que esas son una de las observaciones que incluso los colegios profesionales le han hecho a la administración tributaria y que la administración ha indicado que está todavía en trabajo de perfeccionamiento de los formularios. Incluso, vean ustedes qué curioso, no sé si ustedes lo notaron, pero al inicio del sistema, si usted ingresaba como persona física y usted está casado o casada, el representante legal que le aparecía era su marido o su esposa, ¿verdad? Entonces la gente decía, ¿qué es esto tan extraño? Y la fecha de inicio de la representación era la fecha del matrimonio. Entonces, pero, ¿qué es esto tan extraño? Entonces, cuando le hicieron la consulta a los personeros de la compañía que le brindó el servicio a Hacienda de hacer el sistema, que son españoles, dijeron, no, es que eso es así porque en España era así, pero ya lo vamos a quitar, ¿verdad? Y a mí eso me prendió todas las alarmas, porque yo dije, bueno, ¿será que esta gente simplemente lo que hizo fue venir a replicar lo que tenían allá, ¿verdad? Y ustedes saben que en toda materia, si yo lo que uso son machotes, de ahí voy a tener problemas, ¿verdad? Así como un diputado una vez presentó un proyecto de ley hace muchos años y usted leía el proyecto de ley y decía pesetas en lugar de colones. Pues, nada más agarró y copió. Eh, Es un tema, Angie, de mejora del Ministerio de Hacienda. Sí sé que están trabajando y hablando con los colegios, particularmente con el Colegio de Contadores Privados, que ha tenido digamos, han estado muy activos en relación con todo esto, pero lamentablemente eh, hay que esperar que Hacienda corrija todas estas falencias, sobre todo, pienso yo, falencias informativas al momento de que el contribuyente respalda su declaración. Yo creo que tenemos todas las consultas ya resueltas. Bueno, la presentación me piden que si la podemos pasar. Claro que sí, yo la voy a pasar inmediatamente a Angie, que la circule. Igual, como siempre les he dicho en los seminarios que hemos tenido, que ahí estamos a las órdenes. Ya son bastantes años de tener el privilegio de estar al lado de la cámara trabajando distintos temas.
y creo que es un año de retos y el siguiente pues lo será aún más por todos estos cambios que hemos mencionado y que al final del día no es un ejercicio como de asustar a nadie ni nada por el estilo, sino más bien de alertarnos, mantenernos informados y sobre todo prepararnos en caso de que surja algún tipo de acción por parte de la administración tributaria. Cerramos con esta consulta que acaban de hacer. Los gastos de seguros médicos facturados a nombre de la empresa que cubren a socios y a asalariados de la empresa son gastos deducibles. Sí, eso es un tema muy polémico porque en algunos momentos la administración decía que los gastos en seguros no eran deducibles porque ya existía la caja de seguro social, ¿verdad? Lo cual era una respuesta bastante eh, absurda porque más bien esos mismos seguros privados podrían facilitar el evitar el saturamiento de los servicios estatales. Recientemente hay un criterio, yo lo voy a circular, voy a apuntar aquí para circularlo, donde se dice que esos seguros sí son gasto deducible, sí lo están aceptando, así que yo lo circulo junto con la presentación, Angie. Ok, ¿Me permite, señores, me vamos permite una a... pregunta? Dale, no sé quién está hablando. Bernie Ramírez. Ah, don Bernie, adelante. Gracias. Saludos, Marcelo. Bernie Ramírez le saluda. Un placer, don Bernie. Una preguntita que tal vez no viene al caso, pero tiene que ver con las empresas nuestras. La empresa le paga dividendos al socio, que es otra empresa, otra persona jurídica, y le retiene el 15% por ser un dividendo. Esa otra empresa recibe ese ingreso y lo contabiliza como una utilidad. Y cuando se la va a pagar al socio de esa segunda empresa, le debe hacer retención nuevamente cuando paga dividendos. Ok, don Bernie, muchas gracias y muy interesante su pregunta, muy valiosa. Recordemos que la ley de impuestos sobre la renta establece que si una persona jurídica le paga dividendos a otra persona jurídica, si esa persona jurídica que está recibiendo el dividendo tiene actividad económica, no aplica retención alguna. Aplicaría, don Bernie, cuando ya el dividendo suba a la persona física, que sería el último movimiento que usted manifestó. Entonces, ¿qué es lo recomendable en esos casos? Ponerle cualquier, si la entidad que recibe el dividendo hoy en día no tiene actividad económica, pues ponerle alguna actividad económica para que cuando suba ese dinero esté exento y no tenga que retener, digamos, doblemente, ¿verdad? Muy bien, si la persona jurídica que recibe no tiene actividad económica, evidentemente no la tiene y no se puede justificar que la tenga, le tiene que hacer la retención. Sí, lamentablemente sí. Y en la segunda también la tendría que hacer. Dentro de lo que la administración ha dicho, lamentablemente sí, porque ellos lo interpretan como dos actos jurídicos aparte. Ocurre igual, don Bernie, eso es una interpretación muy lesiva que tiene la Dirección General de Tributación cuando las personas, por ejemplo, tienen arrendamientos, esos son rentas del capital inmobiliario. Y usted sabe que las rentas del capital inmobiliario pagan 15% de manera mensual con un 15% de deducción automática. Entonces, todos los meses están pagando el impuesto de rentas del capital inmobiliario. Y resulta que si esa sociedad le paga dividendos al dueño de la empresa, cualquiera hubiese pensado que no hay retención porque todos los meses ya ha ido tributando las rentas del capital inmobiliario. Y Hacienda dijo que sí correspondía aplicarle el 15% de retención. Entonces, el concepto de doble imposición, ellos tal vez se lo saltan alegando que son dos actos jurídicos aparte, ¿verdad? Yo ahí lo que recomendaría, don Bernie, es ver la posibilidad, ya usted indicaba que está como difícil, pero se podría buscar la posibilidad de asignarle algún tipo de actividad pasiva, una renta pasiva o algún tipo de actividad a la sociedad que recibe el dividendo para que ese primer ejercicio esté exento. Claro. Y se puede alegar ahí desde el punto de vista, digamos, si uno confronta con la dirección de tributación del el principio de doble imposición, hay alguna posibilidad de... Sí, pienso que sí, porque al final del día es la misma renta que tiene un origen y que va subiendo, digamos, dentro de la estructura societaria. Eso sí, pues sí, habría que discutirlo y demás,
Eso en el supuesto de que lo fiscalicen, ¿verdad? Pero al Claro. menos lo que ha dicho la administración es eso y lo que uno puede hacer es ponderar el riesgo. Otra pregunta, Marcelo, por favor. El 13% que el Recope paga a los transportistas por el concepto de transporte que está grabado con el IVA, con el 13%, muchos transportistas, entiendo, no lo reiteran a Hacienda. ¿Hacienda va a tener alguna acción para fiscalizar que ese 13% que Recope está pagando por el transporte sea reintegrado a Hacienda? Sí, bueno, es una excelente pregunta, ¿verdad? Yo pensaría que la administración en su ejercicio de fiscalización es uno de los temas que podría revisar. No he escuchado que lo haya o que lo pretenda hacer, pero evidentemente cualquier tributo que se reciba, que en este caso por la materia tan especial del transporte, y si a mí me reconocen a nivel de Recope una suma por este IVA y yo tengo la obligatoriedad de trasladarla al fisco, es lo mismo como que yo tenga una venta de empanadas y recaudo el IVA todos los días y me lo dejo, ¿verdad? En algún momento puedo exponerme a una auditoría tributaria. Entonces yo pensaría que es un riesgo fiscal que si alguien ejecuta esa acción, se está exponiendo y que en cualquier momento la administración lo podría fiscalizar, ¿verdad? Ok, muy bien. Don Marcelo, creo que en otras charlas que hemos tenido hemos llegado a la conclusión de que los concesionarios de esta actividad tenemos deducción plena, en tanto que el combustible no afecta, pero tenemos algunos insumos, productos y servicios que compramos con IVA y, no, y tenemos por esa estructura que la ley establece que tenemos deducción plena. ¿Usted conoce algo acerca de este tema? Bueno, recordemos que cuando entró a regir el IVA, la Cámara hizo un gran esfuerzo porque en primera instancia el gobierno tenía la postura de que el combustible iba a estar grabado. No sé si recuerdan ese antecedente y bueno, la Cámara hizo un Imagen. gran, un gran trabajo y se movilizó y hubo reuniones en el Ministerio de Hacienda. De hecho, recuerdo que el ministro de Hacienda justamente era don Rodrigo, quien hoy ocupa la presidencia, y hubo unas reuniones en Casa Presidencial y al final ellos entendieron correctamente cómo funcionaba y se corrigió esa circunstancia. Al final sí se dejó de que el transporte sí estaba grabado. Incluso ahí es donde nace ese concepto de reconocer un IVA por transporte. Em, yo pensaría, don Bernie, que vale la pena echar una revisión. Yo decía que ahora estamos a seis, a 6 años ya prácticamente, digamos, de la entrada en vigencia y se puede hacer un ejercicio global, porque ahora don José Miguel también mencionó el tema de renta, ¿verdad? Y del margen versus el ingreso total, etcétera, etcétera. Creo que se puede hacer un ejercicio global y hacer un acercamiento con las autoridades para entender y buscar cuál es el régimen más adecuado para el sector del combustible, para la Cámara de Empresarios de Combustible, porque al final del día es un sector que coadyuva de manera fundamental en una labor esencial del Estado, como lo es la distribución del combustible, y que juega un papel fundamental dentro de la cadena económica nacional, y que por ende cualquier distorsión, cualquier elemento que afecte la operativa de las empresas del sector gasolinero, debe ser revisado con lupa por la administración, y en ese sentido el derecho de aplicarse créditos fiscales y entender de manera más clara cómo deberían de estar las disposiciones para este sector, no en criterios administrativos, porque yo decía ahora al inicio de la charla que el problema de los criterios administrativos es que si cambia el director de tributación, cambia el criterio administrativo y de nuevo nos devolvemos a una discusión que creíamos que ya estaba superada. Entonces, más bien lo que ocupamos son normas que estén plasmadas en leyes para que entonces ya, digamos, haya tranquilidad y no haya ningún inconveniente.
En ese sentido, yo creo que el tema de créditos fiscales o en general el IVA y el tema de renta, de cuáles son los verdaderos ingresos de las estaciones, valdría la pena explorar la posibilidad, válgaseme el comentario humildemente planteado, de ver cómo se puede plasmar eso en normas, no en criterios administrativos. Muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Con mucho gusto. Don Marcelo, yo creo que ya para ir terminando, me queda muy claro los conceptos. Muchas gracias más bien porque ha sido, creo yo, que muy clara todas sus respuestas. Solamente me queda una duda, más que duda diría yo como una apreciación. Usted en algún momento comentó que, y más un compañero que habló del poco de facturas en estos meses que se han rechazado por el tema del código nuevo que se está incorporando. Hay unos sistemas que por default incorporan la actividad principal y esa es la que jala el sistema para hacer un poco más ágil el hecho de confeccionar la factura. Pero usted dijo, que fue lo que me llamó la atención, que a Hacienda no le interesa las notas de crédito que eventualmente pueda hacer uno en el sistema, porque si a mí una factura me la rechaza el sistema, yo necesito volvérsela a hacer al cliente, más si me la está pidiendo, ¿verdad? Usted dijo muy enfáticamente que esa factura, que como está rechazada en automático, Hacienda ni siquiera la toma como válida. Más sin embargo, en mi sistema, yo tengo que hacer dos procesos más, que sería hacer la nota de crédito y hacer la factura nueva. Entonces, ahí no estaríamos provocando un error que al final también la misma explicación que usted dio de los inventarios me puede afectar, porque eso es una práctica menor, yo sé que sí, no es tan seguida, pero partiendo de la tienda, tal vez de la tienda de conveniencia, de ese tipo, no necesariamente combustible propiamente, pero sí me estaría induciendo error de Hacienda porque entonces a ellos, posterior a que ellos dicen, esa factura que rechazó, para mí no existió nunca, pero le va a llegar una nota de crédito y otra factura bien, otra factura que está bien hecha. Entonces, en el acto, esa venta que yo estoy compensando con una factura nueva, la estoy eliminando con una nota de crédito que para ese mes, por ejemplo, me queda en cero, pero sigue la otra para ellos estando en cero. Entonces prácticamente la venta no se hizo para ellos. Entonces se me hizo un colocho pensando, digamos, en la información que Hacienda tiene de cada contribuyente. No sé Sí. si me voy a entender. No, me parece que sí, don Luis, porque al final del día el tema es, yo hago una factura que Hacienda me rechazó. Entonces, lo que ha planteado la administración es que jurídicamente y también, digamos, informáticamente es como si esa factura no se haya emitido porque no llegó a los sistemas de Hacienda, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo que ellos han planteado, también mucho porque alguna gente se quejó de que era muy laborioso, entonces hacer notas de crédito por las facturas rechazadas. Entonces Hacienda dijo, no, cuando una factura es rechazada, usted no necesita hacer nota de crédito. Ahora, don Luis, si desde el punto de vista interno del sistema y por control interno yo la quiero hacer, pues la puedo hacer, ¿verdad? Para que en el sistema entonces ya esa factura, que sabemos no llegó a Hacienda, pero tal vez para efectos internos sí fue emitida, entonces quede sin efecto. Y posteriormente la sustituyo mediante la emisión de una nueva factura, la cual yo debería de constatar que llegue adecuadamente a Hacienda, es decir, que sea aceptada. Entonces, ese sería como el ejercicio para que las cuentas queden Pero claras. sí, pero voy a lo mismo. Internamente hay que hacerlo. Entonces, pero si yo emito una nota de crédito, esa nota de crédito se eleva al sistema de Hacienda. Entonces habría que tener un tipo de nota de crédito interna para aplicarlo, para que en el sistema se rebaje y que obviamente los reportes me digan que esa venta fue nula y se anuló con X documento y eventualmente quede válido el documento final de sustitución. Sí, Pero, no, lo que pero usted tiene que plantea es hacer bien. Eso, bien. Sí, perdón que meta la cuchara. así. En el caso de nosotros, cuando hay una factura rechazada y le hacemos una nota de crédito, la nota de crédito se nos rechaza por Hacienda porque no valida el documento.
Entonces, lo que dice don Fernando, en el sistema nuestro no sucede así. Lo que hacemos es una devolución interna. Sí, sí, lo que indica Gileni es bien interesante porque al final, digamos, la nota de crédito por la factura que no llegó a Hacienda, eh, sufre, don Luis, el mismo destino De la factura primera. de la factura que la hizo nacer, ¿verdad? Ajá, correcto, correcto. Pero es interesante porque, bueno, sí, para efecto interno, de pronto yo la puedo nada más conservar. Yo creo que ahí la conclusión sería que aquello que viene a respaldar o a sumar en el respaldo de prueba, pues no afecta en nada. Y luego la nueva factura que yo haga, ahí sí, si la factura llega a Hacienda, ahí ya tengo el ciclo cerrado porque ya entonces el ingreso queda Sí, respaldado. sí, claro. Perfecto. Perfecto. Bueno,